Me llamo Samara, tengo 23 años y vivo en Valencia, España. Desde que cumplí los 16, me acostumbré a trabajar y sostenerme sola, primero en una tienda de ropa de barrio, después en una cafetería, y más tarde en un pequeño taller de costura donde paso la mayor parte de mis días. Siempre me gustó sentirme independiente, aunque a veces esa independencia fuera más una carga que un orgullo. Mi padre había fallecido cuando yo era aún adolescente. Durante años mi madre fue mi centro, mi refugio. Pero después de 5 años de soledad, ella decidió rehacer su vida y casarse de nuevo. Yo no lo acepté. Me dolía imaginarla en brazos de otro hombre, como si con eso traicionara la memoria de mi padre. Discutimos, lloramos, me enfadé, pero al final ella siguió adelante y se casó. El hombre en cuestión se llamaba Diego. Tenía poco más de 30 años, apenas 6 o 7 mayor que yo. Alto, con barba corta siempre bien arreglada y una sonrisa de esas que parecen sinceras. Era mucho más joven que mi madre, que lo superaba en 15 años. Aquella diferencia de edad siempre me chocó, y al principio lo miraba con desconfianza. Yo trabajaba de sol a sol, en 2 turnos seguidos, para evitar pasar tiempo en casa. Entraba a las 8 de la mañana, salía a las 3, y en vez de volver a descansar, enlazaba con el turno de la tarde hasta las 8 de la noche. Llegaba tan cansada que solo quería cenar algo rápido y caer dormida. Así evitaba convivir demasiado con él, y con mi madre, que parecía haber olvidado que yo existía. Lo más extraño fue que mientras ella apenas me preguntaba cómo estaba, Diego sí lo hacía. Él me llamaba a veces durante el día para saber si había comido, si me habían tratado bien en el trabajo, si necesitaba que me pasara a recoger. Era raro. Al principio me molestaba, ¿quién se creía para interesarse tanto? Pero poco a poco esa insistencia empezó a calarme. Recuerdo una noche, yo había llegado tarde, mi madre ya dormía, y Diego apareció en la cocina con una pizza recién traída. Ven, cene conmigo, no he querido comer solo, me dijo. Me quedé mirándolo un instante dudando, pero terminé sentándome a su lado. La conversación fue ligera, películas, música, anécdotas de su infancia en Sevilla. Me hizo reír, cosa que hacía mucho no pasaba. Y noté cómo sus ojos se detenían en mi vestido de trabajo, sencillo, con manchas de hilo y polvo, pero que a sus palabras era más elegante que cualquiera de pasarela. Desde esa noche algo cambió. Yo empecé a bajar la guardia. Cuando me veía salir de casa temprano, él insistía en acompañarme hasta la parada del bus. A veces me rozaba la mano al despedirse, un contacto tan mínimo que quizás cualquiera lo habría pasado por alto, pero yo lo sentía como un cosquilleo prohibido. Una mañana, mientras conducía hacia mi taller después de insistir en llevarme, me dijo: ¿Y si hoy no trabajas? Te veo agotada. Podríamos ir a la playa a desayunar churros y chocolate, caminar junto al mar. Lo miré sorprendida. Nadie me había propuesto algo tan simple y tentador desde hacía años. Dudé, pero terminé aceptando. Fuimos a la playa de la Malvarrosa. El sol salía despacio sobre el agua, y el aire olía a sal y azúcar frita. Nos sentamos en la arena, yo con mis zapatos planos llenos de polvo de costura, él quitándose la chaqueta y quedándose en camisa blanca, ligeramente desabrochada. Me habló de su vida antes de conocer a mi madre, un cuarto alquilado en la azotea de un edificio viejo, un colchón gastado, sueños que nunca terminaban de cumplirse. Su sinceridad me tocó. Cuando le pregunté por qué había aceptado casarse con una mujer bastante mayor, guardó silencio un segundo y luego sonrió con melancolía. La vida no siempre da lo que uno planea. A veces te da lo que necesitas en ese momento. Su mirada se detuvo en mí más tiempo del necesario. Yo, nerviosa, jugueteaba con el borde de mi falda, sintiendo como el viento levantaba el dobladillo y dejaba entrever más de lo que me hubiera gustado. Él apartó la vista, pero con un gesto que me hizo arder por dentro. Esa mañana, sin proponérnoslo, algo invisible nos unió. Y aunque yo sabía que estaba mal,
que era peligroso, también sentí que el vacío que llevaba años en mi pecho comenzaba a llenarse. Después de aquella mañana en la playa, todo comenzó a cambiar poco a poco. Yo me encontraba pensando en Diego más de lo que debía. Intentaba convencerme de que solo era agradecimiento, de que simplemente me hacía sentir acompañada cuando mi madre había dejado de hacerlo. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. Unos días después, al salir del trabajo, me llamó para decirme que estaba cerca y que quería enseñarme algo. Dudé, pero acepté. Me llevó a un edificio antiguo en el centro de Valencia, subimos por unas escaleras estrechas que olían a humedad, hasta llegar a una puerta de hierro en la azotea. Allí estaba la habitación donde había vivido antes de casarse con mi madre. Era un espacio diminuto, una cama individual, una mesa de madera marcada por el tiempo, una silla torcida y una pequeña ventana que dejaba entrar el aire cálido del Mediterráneo. El lugar desprendía soledad, pero también cierta intimidad acogedora. Aquí pasé muchos años, me dijo mientras recorría la habitación con la mirada. No era mucho, pero era mío. Yo observaba cada rincón con curiosidad, como si al ver dónde había dormido, dónde había soñado, pudiera entender mejor quién era él. Y de repente, sin buscarlo, me encontré sentada en el borde de su antigua cama, acariciando con los dedos el edredón gastado. Diego se acercó despacio y se sentó a mi lado. Samara, susurró casi temeroso. Si te hubiera conocido antes, mi vida habría sido muy distinta. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. Yo quería responder, pero las palabras no salían. Solo podía escuchar el murmullo de la ciudad a lo lejos, los pasos de alguna vecina bajando la escalera, el silencio pesado entre nosotros. Él se inclinó un poco, lo suficiente para que su hombro rozara el mío. El roce fue mínimo, pero yo temblé. Miraba sus manos, grandes y firmes, apoyadas sobre sus rodillas. Yo llevaba un vestido ligero, de algodón, con estampado de flores pequeñas. El tirante de un lado resbaló apenas por mi hombro, y sentí como la piel desnuda se erizaba. Él no hizo ningún movimiento brusco, solo me miró fijamente, como preguntando con los ojos si tenía derecho a acercarse más. Yo aparté la vista, pero no me moví. Esa tensión era tan fuerte que parecía que el aire nos envolvía. No pasó nada que pudiera llamarse prohibido, pero todo estaba dicho en los gestos, en los silencios, en la forma en que nuestras respiraciones se acompasaron. Era como si compartiéramos un secreto sin pronunciarlo. Al despedirnos, cuando bajábamos las escaleras, Diego tomó mi mano apenas un instante. Fue rápido, casi invisible, pero suficiente para encender en mí un fuego que no había sentido jamás. Las noches siguientes en casa, lo veía diferente. Cuando mi madre hablaba con él en el salón, yo lo observaba de reojo, notando cómo el recuerdo de aquella habitación en la azotea me envolvía. Y cada vez que cruzábamos miradas, aunque fuera por un segundo, había algo eléctrico, una chispa que ni él ni yo podíamos disimular. Yo sabía que era un terreno peligroso. Mi madre confiaba ciegamente en él y, en cierto modo, en mí. Pero dentro de mí comenzaba a crecer una mezcla de deseo y miedo, de curiosidad y culpa. Y en esa contradicción empecé a perderme. Los días comenzaron a volverse una rutina extraña. Yo seguía trabajando en el taller, cosiendo hasta que los dedos se me entumecían, pero ahora cada puntada me llevaba a pensar en Diego. Me preguntaba qué estaría haciendo, si pensaba en mí, si recordaba el roce de nuestras manos aquella tarde en la azotea. Él también había cambiado. Sus gestos eran sutiles, pero no me pasaban desapercibidos. Me ofrecía su chaqueta cuando salía con el vestido demasiado ligero para el viento nocturno, me preparaba café por las mañanas antes de ir al trabajo, me esperaba en la parada del bus con una sonrisa que parecía solo para mí. Mi madre, distraída y confiada, rara vez notaba esos detalles. Una noche, después de cenar, ella se fue temprano a dormir. Yo quedé recogiendo los platos en la cocina. Diego entró en silencio con una copa de vino en la mano y me dijo: «No trabajes tanto, Samara.
Te estás desgastando demasiado joven. No me queda otra, respondí sin mirarlo. Él se acercó y dejó la copa sobre la mesa. Sentí su presencia detrás de mí, el calor de su cuerpo apenas a unos centímetros. El simple hecho de que estuviera tan cerca me hizo contener la respiración. No deberías cargar sola con todo, susurró, inclinándose un poco para que su voz me rozara el oído. El cosquilleo me recorrió entera. Me giré lentamente y nuestros ojos se encontraron. Yo llevaba un vestido negro sencillo, ajustado a la cintura con un cinturón fino. El escote era discreto, pero su mirada se detuvo allí apenas un segundo, antes de volver a mis ojos. Diego, balbuceé como si quisiera poner un límite que en realidad no deseaba. Él no dijo nada. Solo tomó mi mano con suavidad, como si temiera que la retirara. La piel contra la suya me ardía. Ese contacto tan simple parecía un abismo del que no quería escapar. No hubo besos ni palabras prohibidas. Solo un silencio cargado, una especie de juego donde sabíamos que estábamos cruzando una línea invisible. Y sin embargo ninguno dio un paso atrás. Desde esa noche nuestras coincidencias se volvieron más frecuentes. Salíamos juntos bajo pretexto de comprar algo para la casa, y terminábamos caminando por las calles iluminadas de Valencia, riendo como si fuéramos cómplices de un secreto que nadie más debía conocer. Una vez en el cine, mientras mi madre decía estar cansada y se quedó en casa, él y yo compartimos un asiento. En la oscuridad, su brazo descansó sobre el reposabrazos, rozando el mío apenas. No apartamos los brazos, los dejamos pegados durante toda la película, sintiendo esa cercanía como si fuera la mayor de las confesiones. Yo empecé a vivir en dos mundos, en uno era la hija trabajadora y seria, en el otro era una mujer descubriendo sensaciones que nunca antes había experimentado. Sabía que jugábamos con fuego, que el peligro de ser descubiertos era real, pero ese mismo riesgo hacía todo aún más intenso. Y en mi interior, cada día crecía más una pregunta: ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar? Con el paso de las semanas, la tensión se volvió insoportable. Entre Diego y yo ya no eran solo miradas o roces disimulados, era algo más profundo, un pulso constante que latía en cada momento de silencio, en cada vez que nos quedábamos a solas. Mi madre, sin embargo, parecía cada vez más distante. Se había refugiado en su propio mundo, convencida de que su matrimonio le devolvía juventud y estabilidad. Apenas me preguntaba por el trabajo o por mi vida. Yo me sentía como una invitada en mi propia casa. Una noche, después de una discusión entre ellos, escuché gritos desde mi habitación. Mi madre apareció en la sala con los ojos enrojecidos. Yo intenté acercarme, pero ella me apartó con un gesto. Diego, por su parte, guardó silencio, solo se limitó a mirarme de manera que me hizo comprender que algo se estaba quebrando entre ellos. Al día siguiente ella me confesó entre sollozos: no sé qué hacer con Diego, siento que me está pidiendo cosas que yo ya no puedo darle. ¿Qué cosas?, pregunté, aunque en mi interior intuía la respuesta. Ella evitó mi mirada. Cercanía, atención, no sé. Yo lo amo, Samara. No quiero perderlo. Pero, su voz se quebró, me siento incapaz de seguirle el ritmo. Ese día, mis sentimientos se mezclaron en un torbellino. Por un lado, la compasión hacia mi madre. Por otro, la atracción imposible hacia Diego, que ahora se hacía aún más evidente. Unas noches después, mi madre volvió a encerrarse temprano en la habitación. Diego se quedó en el salón, y yo, incapaz de dormir, salí a beber un vaso de agua. Lo encontré sentado en el sofá, con una camisa blanca medio desabrochada y una copa en la mano. ¿No puedes dormir?, preguntó con una media sonrisa. No, contesté acercándome despacio. El silencio fue largo, demasiado largo. Yo llevaba un camisón sencillo, de algodón, que se me quedaba un poco corto al caminar. Sentí su mirada recorrerme, aunque él se esforzaba por mantenerla en mi rostro. Me senté a su lado,
a una distancia prudente. Pero esa prudencia se deshizo cuando nuestras piernas se rozaron levemente. No nos besamos. No dijimos palabras prohibidas. Solo permanecimos allí atrapados en una intimidad tan densa que parecía llenar la habitación. Su mano se movió apenas, rozando mi muñeca, como quien toca algo frágil. Yo no la aparté. Fue entonces cuando escuchamos un ruido, la puerta de la habitación de mi madre. Saltamos como culpables, cada uno alejándose del otro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo. Pero no salió, solo cerró la puerta otra vez. El peligro era real. La culpa me quemaba, pero la atracción también. Esa mezcla me estaba llevando a un punto sin retorno. Y en mi interior ya no me preguntaba si cruzaríamos la línea, sino cuándo. La tensión en casa se volvió insoportable. Ya no había forma de esconder lo que estaba ocurriendo, las miradas, los silencios cargados, los pequeños gestos que cualquiera podría notar si prestaba atención. Yo lo sabía, y aún así no podía apartarme de Diego. Una noche, después de otra fuerte discusión entre ellos, mi madre se encerró en su habitación llorando. Yo me quedé inquieta en la cocina, sin saber si consolarla o huir. Fue entonces cuando Diego apareció con el rostro sombrío. Samara, no podemos seguir así, dijo con voz grave. Tu madre lo sabe, aunque no quiera admitirlo. Lo miré con un nudo en la garganta. Llevaba un vestido azul sencillo con un chal ligero sobre los hombros. Mis manos temblaban mientras lo ajustaba, como si ese gesto pudiera protegerme de lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Y qué quieres que hagamos? Pregunté al fin. Él se acercó despacio, sin tocarme aún. Si sigo con ella, la haré sufrir. Si te elijo a ti, la destruiré. Y si me alejo de las dos, ninguno quedará en pie. Sus palabras me helaron. Era la verdad que yo había intentado evitar todo ese tiempo. De repente escuchamos pasos, mi madre salió de su habitación. Nos encontró en la cocina, demasiado cerca el uno del otro. Su mirada fue un puñal. Silencio absoluto. Luego, con voz temblorosa, dijo: Ya lo sabía, desde hace tiempo. Yo intenté hablar, pero ella me interrumpió. No quiero escucharlo. Si Diego me deja, no sobreviviré. Si tú, Samara, me traicionas, tampoco. Se llevó las manos al rostro como si el peso de los años y del dolor la hundiera de golpe. Yo me quedé inmóvil, desgarrada entre la lealtad a mi madre y el deseo que me consumía. Diego intentó acercarse a ella, pero ella retrocedió con un gesto de rechazo. No me toques, susurró. Ahora sé que todo lo que temía era cierto. En ese instante comprendí que habíamos cruzado un límite del que no habría regreso. Esa noche no dormí. Miraba el techo de mi habitación, escuchando el silencio pesado de la casa, sabiendo que nada volvería a ser igual. Diego permaneció en el salón, y mi madre lloró hasta el amanecer. Yo cerré los ojos y me hice una promesa: acabaría con esta historia antes de que nos destruyera a todos. Pero, ¿tenía la fuerza para hacerlo? La última imagen que recuerdo antes de quedarme dormida fue la de Diego asomado a mi puerta entreabierta, mirándome en silencio. Su expresión no era de deseo ni de culpa, sino de algo más oscuro, más enigmático. Como si guardara un plan que aún no había revelado. Y en ese momento supe que lo peor estaba por venir.